En los pasillos de High Wycombe, sede del mando de bombarderos, el aire olía a confianza. Era 1942, y la victoria en la batalla de Inglaterra aún resonaba como un eco metálico en cada decisión estratégica. La fe de la RAF no residía en el número de escuadrones, ni en la audacia de sus pilotos, sino en la tecnología que había hecho posible la supervivencia, la red Chain Home, aquella cadena de gigantescas antenas de acero que se extendía por la costa sur de Inglaterra. Era más que un sistema de alerta temprana, era el símbolo de la superioridad técnica británica, un muro invisible de ondas de radio que había quebrado a la Luftwaffe a plena luz del día. Ahora, esa misma confianza se proyectaba hacia la ofensiva nocturna sobre Alemania. La oscuridad, creían, era su santuario, un vasto océano de negrura donde sus bombarderos podían operar con una impunidad casi total, amparados por la noche y la distancia. Los informes de inteligencia que llegaban sobre la tecnología de radar alemana solo servían para reforzar esta soberbia. Fotografías de reconocimiento aéreo mostraban estructuras extrañas y aparatosas salpicando la costa europea. Las antenas del radar Freya y los platos parabólicos del Würzburg. Para los analistas británicos, educados en la filosofía de la cobertura amplia y la alerta distante de Chain Home, estos sistemas parecían primitivos, casi desesperados. El Freya, un radar de vigilancia, tenía un alcance respetable, pero carecía de la precisión necesaria para guiar a un caza. El Würzburg, por otro lado, era preciso, pero su haz de búsqueda era tan estrecho que resultaba casi inútil para la detección inicial. Los veían como piezas aisladas, como intentos torpes de imitar una sinfonía que sólo los británicos sabían componer. Eran la prueba, se decían unos a otros en las salas de planificación, de que el ingenio alemán se había agotado. Una defensa reactiva y fragmentada, incapaz de hacer frente a la marea de acero que se cernía sobre el Reich. Esta convicción se convirtió en doctrina. La noche pertenecía a los bombarderos. Cada anochecer, cientos de Lancasters, Halifaxes y Stirlings rugían en las pistas de East Anglia, sus tripulaciones imbuidas de una misión clara: llevar la guerra al corazón industrial del enemigo. La estrategia se basaba en la saturación. Se creía que la inmensa escala de las incursiones, el llamado Bomber Stream, abrumaría cualquier sistema defensivo que los alemanes pudieran improvisar. La oscuridad era el gran ecualizador, un velo que ocultaba a los atacantes y confundía a los defensores. Para los hombres del mando de bombarderos, el cielo nocturno sobre Alemania no era un campo de batalla, sino un corredor vacío, un vacío estratégico que explotar. No concebían que en esa misma oscuridad el enemigo no solo estuviera mirando, sino que estuviera escuchando, calculando y preparando una respuesta de una precisión geométrica y letal. La noche no era un refugio, era una trampa que se cerraba lentamente, pero al otro lado del canal, la lógica del diseño no nacía de la confianza, sino de la necesidad. La industria alemana, extendida hasta el límite por una guerra en dos frentes, no podía permitirse el lujo de la ingeniería monumental. La escasez de materias primas y la presión constante del frente oriental dictaban una filosofía radicalmente distinta, la del pragmatismo absoluto. Mientras los británicos construían su Chain Home como una fortaleza permanente, una catedral de acero anclada a su costa, los ingenieros alemanes se enfrentaban a un problema diferente. Debían defender un espacio aéreo inmenso y fluido, desde las costas de Noruega hasta la frontera francesa. Su respuesta no podía ser una muralla, sino una red, una solución modular, eficiente en costes y, sobre todo, adaptable.
El desdén británico se centraba, con particular ironía, en el radar Würzburg. Su haz de búsqueda, de apenas unos grados de ancho, les parecía ridículamente ineficaz para la vigilancia, pero estaban juzgando un escalpelo con los criterios de una red de arrastre. El Würzburg no estaba diseñado para buscar, sino para fijar. Su estrecho haz era una virtud táctica, no un defecto de diseño. Una vez que un objetivo era asignado, el plato parabólico del Würzburg se adhería a él con una precisión matemática, transmitiendo un flujo constante de datos de altitud, rumbo y velocidad. En el silencio de las cabinas de control, iluminadas por el brillo verdoso de un osciloscopio, el zumbido bajo de sus componentes electrónicos era el metrónomo de una muerte inminente, guiando con exactitud milimétrica los cañones de 88 milímetros en tierra o la mira de un caza nocturno en el cielo. El Freya era el complemento necesario, el vigía de largo alcance que los analistas de la RAF también subestimaban. Su haz más amplio y su menor precisión lo hacían inútil para el guiado de armas, pero su función era otra, era el centinela. Dispersos a lo largo de la costa, los radares Freya pintaban el cuadro general, detectando la aproximación del Bomber Stream a cientos de kilómetros de distancia. Su trabajo no era apuntar, sino alertar y asignar. Freya detectaba la marea, Würzburg aislaba la gota de agua. No eran islas de tecnología defectuosa como creían en High Wycombe, sino nodos interconectados en un sistema nervioso electrónico. Una arquitectura de defensa celular donde cada radar cumplía una función específica y perfectamente definida dentro de una máquina de matar mucho más grande. Aquí residía la fractura filosófica fundamental. El pensamiento de la RAF, forjado en la tradición de la Royal Navy, valoraba la durabilidad, la artesanía y la construcción robusta. Sus equipos estaban hechos para perdurar. La mentalidad alemana, en cambio, estaba dictada por la producción en masa pragmática de una guerra total, acero estampado en lugar de bronce mecanizado, componentes estandarizados en lugar de piezas a medida. El Würzburg, por ejemplo, podía ser producido en masa y desplegado en remolques, listo para operar en cuestión de horas. Era una herramienta de campo, no un monumento nacional. Los británicos, al observar las soldaduras toscas y el diseño funcional, vieron debilidad. Confundieron la economía de medios con una falta de ambición, sin comprender que en esa misma simplicidad residía una eficiencia letal, una capacidad para saturar el campo de batalla con una defensa que era, ante todo, suficiente. El zumbido monótono de 4 motores Merlin era el único universo sonoro. Dentro del fuselaje de un Lancaster, a 6.000 metros sobre los Países Bajos ocupados, la noche era un océano de tinta, vasto e indiferente. Para el artillero de cola, encerrado en su torreta de plexiglás, el cielo era un vacío absoluto, una oscuridad que se suponía amiga. La confianza se respiraba con el aire enrarecido y frío. La inteligencia había sido clara. La defensa alemana era un mosaico de puntos ciegos, una red con agujeros lo suficientemente grandes como para colar un ejército de bombarderos. Se esperaba el fuego antiaéreo, impreciso y esporádico, y quizás el encuentro fortuito con un caza nocturno enemigo, una lucha torpe entre dos fantasmas ciegos. Pero en tierra, en una sala de control tenuemente iluminada, el silencio era diferente. Era un silencio expectante, roto solo por el susurro de las voces en los auriculares y el suave zumbido de la electrónica. En la pantalla de un Würzburg, un punto de luz verde parpadeaba con una regularidad metronómica. No era un eco fortuito, era el latido del bombardero, rastreado, medido y sentenciado.
La primera advertencia no fue visual, sino física. Un martilleo brutal y sordo, como si el granizo de un dios enfurecido golpeara el fuselaje. El metal vibró con una violencia que sacudió los dientes. Inmediatamente después, una costura de luz trazadora de 20 milímetros rasgó el ala de babor, no con la dispersión aleatoria de un artillero nervioso, sino con la precisión de un cirujano. El artillero de cola, girando su torreta con desesperación, solo vio la oscuridad de la que había nacido el ataque. Disparó ráfagas largas al vacío, una respuesta pavloviana contra un enemigo invisible. La doctrina de la RAF había preparado a sus hombres para duelos visuales, para la danza de siluetas contra un cielo iluminado por la luna. Pero esto era distinto. No había danza, solo la ejecución. El caza nocturno alemán, un Messerschmitt F-110 guiado desde tierra, no estaba buscando. Había sido conducido a un punto exacto en el espacio y el tiempo. Su piloto no veía un bombardero, veía un vector en su mira, una solución de tiro entregada por una cadena de mando electrónica que se extendía hasta el suelo. El caos floreció en una fracción de segundo. El motor exterior de babor, destrozado, se convirtió en una antorcha rugiente que vomitaba aceite y llamas, pintando el fuselaje con un brillo anaranjado y macabro. El avión se escoró violentamente, el grito del metal torturado ahogando las voces en el intercomunicador. La doctrina del Bomber Stream, la fe en la seguridad de los números, se desmoronaba en tiempo real. Se suponía que la masa de aviones saturaría las defensas, creando una anarquía en el aire que impediría una intercepción coordinada. Pero la realidad era una inversión perversa de esa lógica. Para el control de tierra alemán, el enjambre no era un caos, sino un río predecible fluyendo a través de sus células de caza, las llamadas Himmelbett. No necesitaban detener la inundación, solo tenían que pescar en ella, una y otra vez, con una eficiencia industrial. Cada bombardero, lejos de estar protegido por sus compañeros, simplemente marcaba su posición en una cola invisible hacia el matadero. A lo largo de cientos de kilómetros, la escena se repetía con una simetría aterradora. Un Lancaster desaparecía en una bola de fuego silenciosa. Un Halifax caía en barrena, su silueta negra recortada contra las nubes bajas. Un Stirling se partía en dos, sus restos incandescentes trazando arcos gemelos hacia la tierra. La RAF había volado hacia una emboscada matemática. La noche, que creían su aliada, se había convertido en una pizarra donde el enemigo dibujaba geometrías de muerte. El Freya alertaba, el Würzburg fijaba y el caza nocturno ejecutaba, todo ello coordinado por operadores que nunca veían el cielo, solo los fríos datos en sus pantallas. La sorpresa en las cabinas británicas no era solo la del ataque, sino la de la impotencia. Estaban siendo cazados sistemáticamente en un entorno que consideraban un santuario. La soberbia de High Wycombe, forjada en la luz del día sobre el Canal de la Mancha, se estaba quemando en la implacable y organizada oscuridad sobre el Reich. El goteo de informes de las tripulaciones que regresaban se convirtió en un torrente de incredulidad. En las salas de interrogatorio, con el olor a combustible y a miedo aún pegado a sus uniformes, los aviadores describían una y otra vez lo mismo. Ataques surgidos de una oscuridad total, una precisión que desafiaba la lógica de un combate nocturno. Las palabras se repetían como un eco funesto. No lo vimos venir. Al principio, el mando de bombarderos lo atribuyó a la fatiga, a la desorientación, a la exageración de hombres al límite. Pero los números no mentían. Las pérdidas, antes consideradas sostenibles, escalaron de un preocupante 4% a un insostenible 7%, luego a un catastrófico 10%
en ciertas incursiones. Cada avión perdido era un conjunto de datos que contradecía la doctrina. La soberbia de High Wycombe empezó a agrietarse, reemplazada por el frío cálculo de una guerra de desgaste que de repente estaban perdiendo. La noche ya no era un corredor vacío, se había convertido en un laberinto patrullado por un minotauro invisible. La revelación llegó no en el cielo, sino sobre las mesas de luz del mando de inteligencia. Alguien, finalmente, conectó los puntos. Las fotografías aéreas de las antenas Freya y los platos Würzburg fueron reexaminadas, ya no como reliquias aisladas, sino como componentes de una máquina. Descubrieron un patrón, una estructura celular de una eficiencia geométrica. El enemigo había dividido su espacio aéreo en una cuadrícula de sectores de caza, cada uno de unos 35 por 20 kilómetros. Los alemanes lo llamaban Himmelbett, cama con dosel. Cada celda era un ecosistema de muerte autónomo, supervisado por un radar Freya de alerta temprana y dos precisos Würzburg. Uno de los Würzburg fijaba al bombardero, el otro a su propio caza nocturno. En una sala de control en tierra, un oficial, el Jägerleitoffizier, observaba ambos ecos como puntos de luz en una pantalla, guiando a su piloto por radio hasta que la presa y el depredador convergían en un punto exacto en la inmensidad de la noche. No era una defensa, era una cacería gestionada. El reconocimiento de esta red letal, bautizada por los aliados como la línea Kammhuber, en honor a su arquitecto, el general Joseph Kammhuber, forzó un cambio tectónico en la estrategia británica. La fe en la masa desorganizada del Bomber Stream había demostrado ser un error fatal. De hecho, facilitaba el trabajo de los controladores alemanes, que simplemente iban seleccionando objetivos de un flujo constante y predecible. La primera contramedida no fue un arma nueva, sino una idea, un acto de sabotaje electrónico de una simplicidad genial. El nombre en clave era Window. Se trataba de simples tiras de papel de aluminio, cortadas a la longitud exacta para resonar con la frecuencia de los radares Würzburg. Arrojadas desde los bombarderos, creaban una tormenta de falsos ecos, una ventisca de aluminio que cegaba por completo las pantallas alemanas. La noche del 24 de julio de 1943, durante la incursión sobre Hamburgo, los cielos se llenaron de Window. Para los operadores de radar alemanes, el orden de sus pantallas se disolvió en un caos blanco. Sus cazas, repentinamente ciegos, volaban en círculos inútiles mientras la ciudad ardía debajo. Pero la guerra tecnológica es un diálogo incesante de medida y contramedida. El éxito de Window fue abrumador, pero temporal. La línea Kammhuber, aunque cegada, no fue destruida. Los ingenieros alemanes trabajaron febrilmente, desarrollando nuevos radares que operaban en diferentes frecuencias y equipando a sus cazas nocturnos con sistemas de radar a bordo, como el SN-2 Liechtenstein, que les permitía cazar de forma más autónoma una vez que eran guiados a la corriente principal de bombarderos. La RAF, a su vez, desplegó escuadrones de intrusos y desarrolló sus propios dispositivos de interferencia. La guerra en el aire se transformó en una guerra de espectro electromagnético, una batalla de fantasmas, librada con ondas de radio y cálculos matemáticos. El desdén inicial de los británicos hacia la tecnología alemana se había evaporado por completo, reemplazado por un respeto forjado en el fuego de cientos de aviones derribados. Habían subestimado no solo el ingenio de su adversario, sino su capacidad para convertir una defensa reactiva en un sistema proactivo de exterminio. La noche se había convertido en el tablero de ajedrez más mortífero de la historia.
Terminada la guerra, los vencedores se repartieron el botín tecnológico del Reich, entre los cohetes V2 y los reactores Messerschmitt, los platos parabólicos del Würzburg y los diagramas de la línea Kamm-Huber parecían reliquias de una batalla ya superada. Sin embargo, mientras los ingenieros británicos volvían a su majestuosa pero estática Chain Home, los estrategas estadounidenses y soviéticos estudiaron los documentos alemanes con una fascinación creciente. Descubrieron que la verdadera innovación no residía en el alcance de un radar o la potencia de un transmisor, sino en la arquitectura del sistema. La idea de una red de defensa integrada, sensores, centros de mando y armas, todos comunicándose en tiempo real, era revolucionaria. El sistema que había sido ridiculizado por su aparente simplicidad y fragmentación se reveló como el embrión de toda la doctrina de defensa aérea de la Guerra Fría. El desdén se transformó en estudio y el estudio en imitación. La herencia de la línea Kamm-Huber se extendió por todo el globo, invisible pero omnipresente. El concepto de la célula, Himmelbett, con su control terrestre, guiando a un interceptor hacia un objetivo designado por un radar de vigilancia, se convirtió en el modelo estándar para las redes de defensa aérea de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Sistemas como el SAGE norteamericano o la red PVO Strani soviética eran, en esencia, la filosofía de Kamm-Huber, magnificada a una escala continental y automatizada con la potencia de los primeros ordenadores. Cada base de misiles tierra-aire, cada escuadrón de interceptores operando bajo el control de un centro de mando en tierra, es un eco directo de aquellas salas de control alemanas tenuemente iluminadas. El escalpelo que los británicos habían despreciado se había convertido en la herramienta preferida de las superpotencias, la gramática fundamental de la guerra en el aire del siglo XX. Incluso el radar Würzburg, el objeto de tantas burlas por su estrecho haz de búsqueda, encontró una irónica redención. Su precisión matemática, inútil para la vigilancia pero letal para la fijación de objetivos, lo convirtió en el antepasado directo de todos los radares de control de tiro modernos. Desde los sistemas que guían los cañones de un buque de guerra hasta los que dirigen un misil Patriot hacia su blanco, todos operan bajo el mismo principio. Un haz concentrado y preciso que se adhiere al enemigo con una tenacidad electrónica implacable. La tecnología que fue vista como una limitación táctica, una prueba de la supuesta falta de visión alemana, contenía en realidad la clave para la siguiente generación de armamento guiado. Los británicos habían construido un faro para ver en la distancia. Los alemanes, sin saberlo, habían diseñado el ojo de la aguja a través del cual se enhebraría el futuro de la guerra. Aquí reside la ironía final, una lección grabada en el metal retorcido de miles de bombarderos caídos. La confianza británica nació de la construcción de una fortaleza perfecta, un muro de ondas de radio diseñado para una única y gloriosa batalla. Fue una solución brillante, pero finita. La innovación alemana, por el contrario, surgió de la necesidad, de la obligación de defender un espacio inmenso con recursos limitados. No construyeron un muro, sino una telaraña, un sistema adaptable, modular y letalmente eficiente. Al final, la historia militar no la escriben las fortalezas, por imponentes que sean, sino las redes capaces de crecer, aprender y evolucionar. La soberbia había llevado a la RAF a confundir la economía de medios con la pobreza de ideas, sin comprender que la respuesta forjada en la fragilidad de la defensa era, en realidad, un concepto de control mucho más profundo y perdurable. La noche, al final, no pertenecía a quien mejor se escondía en ella, sino a quien mejor sabía cartografiarla.